Buen día chicos, soy Gabriel García, ayudante estudiantil de la Cátedra de Electrónica 1. En este video les voy a explicar cómo resolver el trabajo práctico de laboratorio del transistor bipolar de juntura como amplificador. Bueno, como ya sabemos, el transistor se comporta como un amplificador cuando se lo polariza en zona activa directa. La corriente por el colector sería beta veces la corriente por la base. Entonces, nosotros ya conocemos este circuito, que es el circuito autopolarizado. Si nosotros ingresamos una señal de entrada acá, una señal senoidal, con un ciclo positivo, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿qué es lo que pasa? La señal se monta sobre la tensión continua que tengo en la resistencia RB. Ahora lo vemos mejor. Fíjense, si colocamos una señal de tensión alterna en la entrada del circuito, pasa esto. Primero veamos el semiciclo positivo. Esta señal, este semiciclo positivo se va a montar sobre la tensión continua en la resistencia RB. Es decir, que empieza a aumentar la tensión en la resistencia RB. Y cuando empieza a aumentar la tensión en la resistencia RB, varía la tensión en esta malla. Fíjense que la tensión en RB es igual a la tensión en la base emisor más la tensión en la resistencia RE. Pero la tensión en la resistencia RE todavía no varía, porque todavía no ha variado ni la corriente que circula por él, ni la tensión. Y la resistencia no va a variar. Entonces, lo que varía es la tensión base-emisor. Entonces, si la tensión Bs es mayor a 0, aumenta la tensión en RB. Si aumenta la tensión en RB, aumenta la tensión en la base emisor, porque esta permanece constante. Fíjense, ¿se acuerdan la curva del diodo? ¿Qué pasaba si yo aumentaba la tensión en la base emisor? Aumentaba la corriente. Aumenta la tensión base emisor, entonces yo me paro acá, voy a tener, supongamos, 0,7. Y antes yo tenía esta corriente, bueno, pero ahora voy a tener una corriente más grande, ¿sí? Entonces, vemos que si aumenta la tensión en la base emisor, va a aumentar la corriente por la base. Si aumenta la corriente por la base, aumenta la corriente por el colector, porque la corriente por el colector era igual a beta veces la corriente por la base. Y si aumenta la corriente por el colector, esta corriente, aumenta también esta corriente. Y si aumenta esta corriente, que es la corriente por la resistencia RE, va a aumentar la tensión en la resistencia RE. ¿Sí? Y también aumenta la tensión en la resistencia RC. Entonces, para que esta malla siga teniendo una lógica, digamos que estas tres tensiones, la tensión en RC, la tensión colector-emisor y la tensión en RE, sean igual a 12, que es un valor constante, va a pasar que va a disminuir la tensión colector-emisor. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Yo aumento la tensión, tengo un ciclo positivo y a la salida que voy a tener, la tensión empieza a disminuir, ¿sí? A medida que esta va aumentando, esta va disminuyendo. Y cuando empieza a disminuir, pasa lo mismo acá. Esta empieza a aumentar. Y esta sigue disminuyendo. Y esta empieza a aumentar, Entonces, fíjense que en el ciclo positivo disminuye la tensión en la salida. ¿Qué tensión tenía yo a la salida? Era una tensión continua que era 6 voltios, supongamos. Nosotros polarizamos el circuito para que esté en 6 voltios. Empieza a disminuir, pero ven que esta señal que está acá a la salida, esta senoidal, va a estar montada sobre 6 voltios. O lo que sea que yo polarice entre el colector y el emisor y en la resistencia RE. Entonces, en conclusión, si la señal de entrada es positiva, la señal de salida en el colector es la señal de entrada invertida, pero montada sobre la continua, ¿sí? Y si es negativa la señal de entrada, ya les dije que lo que pasa, a la salida tengo un ciclo positivo. Entonces, lo que podemos decir es que este circuito que tenemos acá es un inversor, porque me está invirtiendo la señal de entrada, ¿sí? A la salida yo tengo la señal de entrada invertida y también amplificada. Entonces, esto es un amplificador y la ganancia ya la vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, para que quede claro, si esta es nuestra señal de entrada, una senoidal, este punto es 0, esta es mi señal de salida. Es igual a mi señal de entrada, pero invertida.
y montada sobre una continua, que es la tensión de colector. Esta tensión de colector iba a ser igual a la tensión colector-emisor más la tensión en la resistencia RE. Esta tensión, el pico o la amplitud de esta tensión no es la misma que el pico o amplitud de esta señal, ¿sí? Es diferente, es amplificada y ya vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa si ustedes ponen la salida del circuito en el emisor en vez del colector. En el colector ya saben, ya les dije que a la salida voy a tener la señal de entrada invertida y amplificada. En cambio, en el emisor lo que va a pasar va a ser que cuando aumente la señal de entrada, cuando la señal de entrada vaya aumentando, la señal de salida también va a ir aumentando. Y cuando la señal de entrada disminuya, la señal de salida va a disminuir. ¿Por qué? Acá no me importa qué es lo que pase con la tensión colector-emisor, porque no me afecta la salida. Pero ¿qué sí me afecta la salida? La tensión en la resistencia RE. Y fíjense que la tensión base-emisor al principio no es constante, varía, pero varía en un rango muy chico, digamos. O sea, pasa de ser 0,6 a 0,7. Y este valor de la resistencia RE cambia. Entonces cambia la misma amplitud que cambia la tensión de entrada. ¿Sí? Fíjense, ahora lo dibujo. La tensión de entrada aumenta. La tensión de salida en este punto también va a aumentar. Si la tensión de entrada disminuye, la tensión de salida también va a disminuir. Lo importante acá es ver que la amplitud de la tensión de entrada es igual a la amplitud de la señal de salida cuando la salida está en el emisor. Pero tampoco es tan igual. Fíjense que igual yo acá tengo la tensión de 0,7 voltios. Y esta malla me dice que la tensión en RB es igual a 0,7 más la tensión en RE. Entonces, cuando aumenta la tensión de entrada, aumenta la tensión de salida de la misma forma proporcionalmente, pero siempre a la salida le voy a restar este valor, ¿sí? Entonces la tensión en RE va a ser la tensión de entrada menos 0,7. Supongamos que la tensión de entrada es 1 voltio, a la salida yo voy a tener 0,3. Entonces, a este circuito, cuando la salida está en el emisor, lo podemos considerar como un seguidor. ¿Se acuerdan cuando veíamos amplificadores operacionales cuál era el seguidor? Era ese circuito que no tenía ganancia, que tenía ganancia 1 y que a la salida la señal no estaba invertida, ¿sí? Entraba por la pata no inversora del operacional y a la salida tenía la misma tensión que tenía en la entrada. Bueno, esto es lo mismo, nada más que con esta diferencia. ¿Y para qué me salió un seguidor? Tenía alta impedancia de entrada. Bueno, acá es lo mismo, pero la impedancia de entrada es mucho más chica que la de un amplificador operacional. Ya vamos a ver lo de impedancia de entrada un poco más adelante. Otra cosa, normalmente van a ver que acá en la entrada van a tener el generador y un capacitor. ¿Por qué tengo ese capacitor? Impide que la corriente continua circule por esta zona. Porque yo en realidad quiero que la corriente continua vaya por esta resistencia, ¿sí? Siempre siga este camino. ¿Y por qué sería por esta zona? ¿Se acuerdan que en circuito 1 han visto que la resistencia interna de un generador de una fuente ideal era 0? Bueno, en este caso no va a ser 0, pero va a ser una resistencia muy chica y va a ser mucho menor a la resistencia RB. Entonces la corriente continua va a tender a ir por este camino. Entonces el capacitor me sirve para que la corriente continua no circule por el generador, sino que circule por la resistencia. Es decir, no se vaya la corriente por acá. El valor del capacitor se calcula de tal forma que no caiga tensión en el capacitor, ¿sí? Que sea una impedancia tan chica que no caiga tensión acá, sino que toda la tensión BS caiga acá. Lo dibujamos de otra forma. Yo tengo el generador de señales,
tengo el capacitor y tengo mi circuito, que lo vamos a dibujar como una caja negra. ¿Sí? Este capacitor se llama C y va a caer algo de tensión acá. Y fíjense que en la caja negra va a caer algo de tensión. ¿Y dónde cae esa tensión? En lo que será la impedancia de entrada del circuito. Esto es BS. Yo quiero que la tensión que caiga en el capacitor sea muy chica comparada con la tensión que cae en la impedancia de entrada del circuito. Entonces, ¿cómo hago eso? Por divisor de tensión, yo digo que la impedancia del capacitor, la reactancia, sea mucho menor a la impedancia de entrada del circuito. Sabiendo la impedancia de entrada del circuito, yo puedo calcular el capacitor. En este caso, en el práctico, nosotros se los damos al valor del capacitor, así que no se tienen que preocupar por calcular. Para analizar el transistor cuando funciona como un amplificador, utilizamos lo que se llama el modelo de pequeña señal. Hay dos cosas que tienen que tener en cuenta cuando hacen el modelo de pequeña señal. Primero que nada, nos olvidamos de las corrientes continuas. ¿Por qué? Las corrientes continuas, por ejemplo la corriente de colector, nunca puede ser negativa. La corriente de colector siempre es positiva. Y la corriente de colector alterna puede ser positiva o puede ser negativa, depende del sentido de la corriente. Pero sí puede ser negativa la de colector cuando estamos en alterna. Por eso analizamos dos cosas diferentes. Cuando polarizamos vemos corriente continua y cuando analizamos las ganancias, es decir, usamos el modelo de pequeña señal, usamos corrientes alternas que pueden ser positivas o negativas. Cuando polarizamos nunca pueden ser negativas. Otra cosa a tener en cuenta es que para usar el modelo de pequeña señal siempre vamos a suponer que estamos en zona activa directa, porque no puedo usar el modelo de pequeña señal, no puedo trabajar en alterna cuando estoy en zona de saturación o en zona de corte. Ahora, nosotros teníamos el transistor que tenía esta forma, base, colector y emisor, y podíamos decir que básicamente eran dos diodos en serie, y que en zona activa directa el diodo que estaba entre la base y el colector estaba en inversa y entre la base y el emisor el diodo estaba en directa. Entonces, bueno, dibujamos el diodo entre la base y el emisor y entre el colector y el emisor había una fuente de corriente controlada por otra corriente. La corriente que controla esta fuente es la corriente por la base y este beta es el parámetro, digamos, que multiplica esta corriente, ¿sí? Entonces tenemos esta fuente de corriente. Básicamente esto es lo que usan cuando hacen el modelo de pequeña señal. Ahora, en la teoría ustedes han visto que acá en vez de un diodo pone una resistencia, porque podemos ver que la tensión entre la base y el emisor va a ser continua, que es 0,7 voltios. Y si lo dividimos en las corrientes por la base, se puede aproximar a una resistencia. Esa resistencia se llama HIE, es un parámetro híbrido del modelo de pequeña señal. Básicamente es esto. Este HIE tiene un valor entre 1K y 10K. Nosotros ahora en el práctico lo vamos a usar como si fuera una resistencia de 1 kiloohmio. Y a este modelo, cuando ustedes analizan el modelo de pequeña señal para ver la ganancia o la impedancia de entrada o la impedancia de salida, siempre lo van a reemplazar por el transistor. O sea, lo que ustedes ven acá lo van a reemplazar por esto, siempre. Ahora, para el modelo de PNP es lo mismo, nada más que la corriente, en vez de ir desde el colector hacia el emisor, va desde el emisor hacia el colector, porque acá la corriente entra por el emisor. Entonces, tiene este sentido la corriente por el colector. Bueno, ahora analicemos la ganancia en el circuito autopolarizado. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Tenemos la tensión de salida en el colector. Ya les dije antes que la tensión de salida iba a estar en el colector, como también puede estar en la resistencia RE, ¿sí? O sea, en el emisor. Fíjese, si la tensión de salida está acá, ¿cuál es el valor de la tensión de salida? La tensión en la resistencia RC. ¿Y cuál es ese valor?
es la corriente que circula por RC multiplicada por RC. Y acá la corriente que circula por RC es IC y tiene este sentido, va para arriba. Y la tensión B sub S va a ser igual a la tensión en esta resistencia más la tensión en esta resistencia. Pero por acá no circula la misma corriente. Entonces, esta tensión va a ser igual a la corriente que circula por la base, que va a ser esta, multiplicada por HE, y acá va a ser la corriente en el emisor multiplicada por RE. Acá se lo pongo de todas formas. Fíjense que la corriente del colector es HFE por la I de base. HFE era el parámetro que nosotros encontramos en el datasheet y yo les dije que era la ganancia de corriente. Bueno, en este caso estamos viendo ganancia de tensión. Bueno, acá les pongo las dos fórmulas. B sub 0 va a ser la corriente del colector multiplicada por RC y la tensión en B sub S es igual a todo esto. No me gusta a mí. Ustedes en la teoría seguramente han visto que la ganancia en este caso es RC dividido en RE. ¿Cómo hago yo para que todo esto me quede así? Fácil, sencillo. Bueno, voy simplificando. Simplifico esta ecuación. Fíjense que HFE es un valor de 200, 400, 600, mucho más grande que 1. Chau, el 1. Ahora tengo esta ecuación. ¿Qué puedo hacer acá? Despejo IB. Fíjense cómo me queda. HE más HFE por RE. HFE es un valor de 200 por ahí. HE es un valor entre 1K y 10K. Y RE, supongamos 100 ohmios. Pero esto multiplicado por esto se hace mucho más grande que HE. Porque HE en realidad es un valor chico. Fíjense qué es lo que pasa. HFE por RE es mucho mayor a HE. Estoy diciendo muchas veces la letra H. Bueno, me queda que la tensión de entrada va a ser esta formulita muy simple. Entonces reemplazo que la ganancia va a ser B sub 0 dividido en B sub S. Reemplazo esta fórmula acá. Y esta de acá, no mentira, esta va acá abajo. Y esta va acá arriba. Y me queda esto sencillo. Entonces para ustedes saber la ganancia de un circuito autopolarizado, directamente ven las resistencias, los valores que tienen la resistencia y listo. Supongamos que esta es la resistencia en el colector es 1K y la resistencia en el emisor es 100 ohmios, entonces la ganancia va a ser 10, aproximadamente 10. Y esta ecuación se las dejo acá porque la vamos a usar después, ¿sí? Tengan en cuenta, acá tengo despejado la corriente de base. ¿De dónde saco esa corriente de base? De acá arriba, ¿sí? De acá arriba despejado es esta corriente de base. Y ya van a ver por qué, pero más adelante. Ahora veamos cuál es la ganancia en un seguidor. Fíjese, ahora yo estoy sacando la tensión de salida del emisor. La tensión de salida va a ser la corriente que circula por el emisor, por la resistencia RE, multiplicada por RE. Entonces, IE por RE. IE es 1 más HFE por la I de base, porque básicamente esto es la corriente de colector más la I de base, ¿sí? Es como despejado. Y la tensión de entrada es todo esto de vuelta. Horrible. Vuelvo a hacer todas las simplificaciones y me queda que la ganancia es 1, ¿sí? Hago todas las simplificaciones que hice antes, me queda este valor y fíjense que si yo acá también hago la simplificación de quitarle el 1, básicamente son iguales. Entonces la ganancia me queda 1. Ahora veamos en este circuito qué es lo que pasa si yo coloco el capacitor acá en el emisor. Tengo que sacar la ganancia, es decir, acá en este punto, en el colector. Y ya no tengo esta resistencia. ¿Por qué no tengo esta resistencia? Porque tengo un capacitor en paralelo con la resistencia RE. Y ya les dije que el capacitor se comporta como un cortocircuito. Entonces este cortocircuito en paralelo con cualquier resistencia me va a dar un cortocircuito. Entonces veamos qué es lo que pasa. Analicemos. La ganancia va a ser B sub 0 sobre B sub S. B sub 0 ya lo hemos puesto varias veces, como 3 veces ya. Es este valor, HFE por IB, por RC. Básicamente esto es la corriente del colector. Y la tensión B sub S, fíjese lo simple que queda. Es la corriente que va a circular por la base multiplicado por HIE. En este punto tengo B sub S. De B sub S
a masa, digamos, tengo la corriente I de base por HE. Y fíjense lo simple que me queda la ecuación de la ganancia. Y va a ser muy grande. Si este es un valor de 200, este es un valor de un K, y este es un valor de un K, ¿cuánto me va a quedar la ganancia en este circuito? Básicamente 200, digamos, porque se cancela, y me queda menos 200 en realidad. Fíjense que es un valor muy grande y es muy fácil que me sature el circuito a la salida. Pero los cálculos son mucho más simples. Y fíjense que acá la ganancia depende de los parámetros del transistor. Depende de HFE y depende de HIE. Volvamos para atrás y veamos la ganancia en este circuito. Fíjense que acá no depende de los parámetros del transistor, depende únicamente de las resistencias, depende de RC y de RE. En cambio, cuando yo pongo el capacitor en paralelo a la resistencia RE y se forma el cortocircuito, depende de los parámetros del transistor. Ahora vemos la impedancia de entrada del circuito. Fíjense que la impedancia de entrada siempre va a ser, por definición, esta ecuación. Básicamente es la tensión que tiene el generador dividido en la corriente que circula por él. Es la impedancia que ve el generador, ¿sí? Si ustedes pueden ver, lo primero que aparece acá es la resistencia RA y la resistencia RB en paralelo. Pero esa no es la impedancia de entrada, ¿sí? Fíjense que la corriente se divide en dos partes. Entonces la corriente IS es IR más I de base. Y la impedancia de entrada es BS dividido en la corriente IR, que IR puede ser B sub S, acuérdense, acá va esta B sub S, dividido en la resistencia esta, o sea, el paralelo de estas dos resistencias, más la corriente por la base. Y ya les dije antes, por eso dejé la ecuación a un costadito, esta es la corriente que circula por la base. Y la reemplazo acá. La reemplazo acá y básicamente cancelo todo esto y voy a tener la impedancia de entrada. Este trabajito se lo dejo a ustedes para que vean qué valor le queda acá. Ya les he dicho que pueden cancelar esto y básicamente pueden despreciar este valor. Pero nada más que eso, después todo lo demás lo tienen que hacer ustedes. Ahora vamos a la impedancia de salida. La impedancia de salida, en este caso es muy sencillo. Si yo tengo la impedancia de salida cuando la tensión de salida está acá, la impedancia de salida es la tensión de salida en vacío, es decir, cuando no tengo ninguna carga, o sea, no tengo ninguna resistencia RL, es decir, no tengo ninguna carga, dividido en la corriente de cortocircuito. Fíjese que RC no es una carga, es algo necesario para que el circuito funcione, ¿sí? No es una carga. En este caso, si yo hago la corriente de cortocircuito, ¿qué es lo que pasa? Se va a hacer un cortocircuito acá y va a ir a más. Y la tensión de salida en vacío sí o sí tiene que tener RC. Lo que me dice es que no voy a tener una carga RL acá en un costadito. Bueno, hagamos la ecuación. B sub 0, ya hemos dicho que era IC por RC. La misma tensión de salida que tenemos antes, digamos. Que acá tenemos el menos, disculpen, acá tenemos el menos, acá tenemos el más y la corriente subía por acá. Entonces quedaba negativa la tensión de salida. Y ahora observemos qué es lo que pasa si yo tengo una corriente de cortocircuito. Si yo hago el cortocircuito directo a masa, la corriente que va a circular por acá, o sea, esta corriente que es la corriente de cortocircuito, ICC, fíjese que igual a la corriente del colector, pero con sentido opuesto. Entonces le pongo el menos acá, cancelo, 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 cancelo y me queda RC. Sencillo, ¿no? Fácil. Bueno, ahora viene lo complicado. Bueno, ahora veamos la impedancia de salida del seguidor. Acá se complica mucho. ¿Por qué? Fíjese qué es lo que pasa. Yo acá tengo mi tensión de salida, B sub 0. Por definición, la impedancia de salida es B sub 0 en vacío y sobre mi corriente de cortocircuito. Veamos qué es lo que pasa en cada uno de los casos. ¿Sí? La tensión de salida en vacío, ¿cuál va a ser? Es la corriente IE por la resistencia RE. Entonces todo esto es mi corriente IE.
Y fíjense cómo es. Y fíjense, la corriente de cortocircuito va a ser igual a la corriente IE. Básicamente yo hago el cortocircuito acá y la corriente de cortocircuito va a ser la suma de esta corriente I de base más esta corriente IC, que es lo que tengo expresado acá. Listo, fácil, ¿no? Tengo la tensión de vacío dividido en la corriente de cortocircuito y cancelo todo y me queda la resistencia real. No. ¿Por qué no? Fíjense qué valor tiene la corriente de base. Ya en diapositivas anteriores les dejé expresado cuál es el valor de la corriente de base, que es este, cuando tengo tensión de salida en vacío, ¿sí? En vacío porque no tengo ninguna carga acá. Fíjense, esta es RL, es en vacío. R no es una carga, es algo necesario en el circuito. Hago el cortocircuito y ya no tengo la resistencia RE, porque hago un cortocircuito a masa, esto está en paralelo con el RE y se me va. ¿Cuál va a ser mi corriente que va a circular por acá? ICC. Va a ser la I de base, pero ¿cuánto vale I de base? I de base en este caso, en cortocircuito, es igual a, fíjense que acá tengo BS y acá tengo masa. Porque este punto de acá es igual a todo este punto que tengo acá. Entonces va de BS a masa. Es igual a BS dividido en H y E. Estas corrientes no son iguales, ¿sí? No las puedo cancelar, digamos. Básicamente lo que hago es dividir esto sobre esto, pero no puedo cancelar las corrientes de base. A esta le llamamos corriente de base 1 y a esta corriente de base 2. Y veamos qué es lo que me queda. Cuando yo reemplazo esta corriente de base 1 por esta ecuación larga que tengo acá y la corriente de base 2 con esta ecuación chiquita de cortocircuito. Fíjense, esta es la corriente de base 2 y esta es la corriente de base 1. Yo, si hacía la división antes y cancelaba estas dos corrientes, como si fueran iguales, hubiera estado mal. En este caso, lo que tengo que hacer es reemplazar, buscar el valor de estas dos corrientes y reemplazarlo acá en la ecuación y recién hago la división, digamos. Acá reemplazo y veo. Entonces es importante verificar que la variable a simplificar no cambie cuando se calcula la corriente de cortocircuito. Básicamente porque la I de base está cambiando cuando hago el cortocircuito. Fíjese esto, lo horrible que me queda, la impedancia de salida, que es lo que puedo cancelar acá, las tensiones de entrada, y estos valores, y bueno, voy viendo. No puedo cancelar esta resistencia porque tengo el más acá, así que se lo dejo a ustedes para que lo hagan como tarea.